Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista en temas políticos en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Herbert Cuba. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Echemos una mirada a lo que está pasando en el panorama político, primero para luego hablar sobre la salud en los consensos por el Perú, que es el último artículo que usted acaba de escribir. Pero primero echemos una mirada a la semana política. Mire, creo que han ocurrido una serie de eventos eh, y que demuestran que esta semana ha sido muy rica. Por un lado, hemos tenido y tenemos aprietos en el tema económico. Como usted sabe, ha caído la recaudación fiscal en un 13.6% en lo que va de los últimos 8 meses. Y esto, como es natural, es una mala noticia porque de alguna manera puede poner en riesgo el presupuesto del año 2024. En segundo lugar, es una buena noticia que haya caído la inflación. Creo que este afán de tener la inflación es también el tema de la recesión en el país. Estos dos aspectos han puesto muy movido el ambiente político a tal punto que ya se notan voces desde el empresariado o desde los políticos de centro derecha exigiéndole al gobierno mayor iniciativa política para mejorar el crecimiento económico e inclusive se plantea una agenda de desarrollo económico porque se observa en algún momento también en el Congreso de la República unas medidas que se han dado últimamente que lejos de favorecer el crecimiento económico, favorecen la recesión y la falta de inversión. Por otro lado, Gobierno, doctor hay Cuba. otros, sí, Sí, pero parecería ser que el gobierno no tiene la intención, ¿no? O sea, hay sectores que plantean un conjunto de iniciativas, hay observadores que están poniendo mucha atención al desarrollo económico. Usted acaba de decir algo, ¿no? Tenemos un panorama bastante preocupante, es cierto, la inflación ha bajado, ¿no? Pero el nivel de crecimiento en el último trimestre ha sido negativo, ¿no? Entonces ahí los indicadores no son los más optimistas. claro, si tú recesas la economía, la inflación tiende a bajar, es un tema económico natural. El problema que tenemos aquí es que eh, todo esto tiene un cóctel que debe ir con un plan de desarrollo. Es decir, tú puedes, a través del Banco Central de Reserva, hacer mm, digamos, políticas cambiarias, ¿no? O política monetaria, lo que se llama política monetaria, puede ser una política monetaria, pero si no va acompañado con una política económica, eh, de crecimiento económico, yo creo que ahí tenemos serios apuros. La política fiscal, como hemos visto, se ha contraído en 13.6% en los últimos 8 meses, y la política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva ajusta para evitar la inflación. Ahora, el asunto es salir de ahí, ¿cómo? A través de una agenda económica que permita salir adelante. Y aquí se suman varios factores que impiden. Uno es la falta de esa agenda económica, falta una colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo que señalen un norte para esa agenda económica. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades aquí en este programa, que se requiere pues una inversión seria o proyectos de ley o leyes que ya dejen de erodar la caja fiscal. Se acaba de aprobar leyes de corte social importante que son quizás necesarias, pero que quizá en este momento no es el mejor momento, no es la oportunidad para hacerlo. Y por otro lado, se dan medidas sin, sin ver un impacto regulatorio, digamos, ¿no? Que lejos de favorecer el destrave, traba más la economía. Y esto unado a otro tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El tema de la Victoria es sumamente complicado, porque ahí tenemos el emporio comercial de Gamarra, que genera un movimiento económico interesante para la economía nacional.
Y entonces si uno observa este tema de la recesión económica y además de eso, la caída de la recaudación fiscal y por otro lado el tema de inseguridad ciudadana y por último algunos desatinos en el comportamiento político del gobierno y también del Congreso, hay que decirlo, entonces vemos que el país como que se muestra sin salida. Por eso es que es muy importante que al retorno de la presidenta, que ya llegó creo a Lima, se ponga en serio este debate, porque en la semana que viene, bajo toda circunstancia, quizá con ocasión de la visita de la ministra de Relaciones Exteriores al Congreso de la República, se tenga que ver una agenda mayor para salir del impasse en que se encuentra la economía nacional. Y estamos exactamente a un mes de cumplir el año de gobierno, ¿no? Del 7 de diciembre. Y por lo tanto podría ser un buen momento para hacer un recuento del periodo gubernamental de la señora Dina Boluarte. Ahora, el otro tema usted lo acaba de plantear, el tema de la seguridad ciudadana. Lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, pero esta semana hemos visto los enfrentamientos que se han generado, cómo han estado insufladas las redes sociales y además el comportamiento que ya se empieza a adoptar en varios puntos del país, ¿no? En ambos lados, ¿no? Aquellos que combaten la violencia y aquellos que propician la violencia, ¿no? Y este es un lado bastante peligroso. Sí, ahí hay un aspecto, dentro de esto, de todo lo negativo, hay un aspecto positivo, ¿no? El aspecto positivo es que por fin la población misma se da cuenta de que tiene que participar en la seguridad ciudadana. Eso está bien. Lo que está mal es la forma en cómo es canalizada. Es decir, con más violencia, barbarie contra barbarie. Y eso no procede en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática. Lo que pasa es que esa buena intención de los ciudadanos de defenderse tiene que ser canalizada adecuadamente en los cánones democráticos para que eso ocurra con eficacia. Lo que hemos visto, eso de poblaciones contra poblaciones, porque es evidente que detrás de una generalización de la palabra venezolano, se esconde gente que también ha venido a contribuir con el desarrollo de nuestro país o que trabaja, etcétera. No puede haber ahí una xenofobia. Sin embargo, la población, cuando toma estas decisiones colectivas drásticas para defenderse, ya no hace distingo entre los buenos y los malos, y evidentemente para ellos todos son malos y hay que darles medidas drásticas. Por eso es importante la participación del gobierno, de la fuerza pública, para canalizar esos afanes también de la población, que son legítimos y correctos, y además eso es lo correcto, ¿no? Que la gente participe en su seguridad ciudadana. Sin embargo, también hay ausencia de ello, a pesar de que se han declarado en emergencia algunos distritos en Lima, y que se supone que dentro de esto hay un trabajo comunitario importante, porque sin participación de la población activa no es posible eliminar esta delincuencia en esos lugares, porque tienes que hacer lo que ya se sabe en el tema de la lucha contra estos delincuentes, que es secarle el agua al pez, ¿no? Doctor aislar al delincuente, etcétera, ¿no? Allí estriba precisamente el tema, cuando usted señala, hay ausencia, ¿no? O sea, se ha tomado la decisión de declarar en emergencia algunos distritos en Lima. Se habla que hay una participación más activa de los miembros de seguridad, ¿no? Que hay mayor despliegue. A diario vemos que aparece el ministro del Interior, que aparece el presidente del Consejo de Ministros, se le va a dotar de mayores facilidades, etcétera, etcétera, el ofrecimiento del alcalde de Lima, pero nada de eso se traduce, la población no siente eso. Lo que la población empieza a sentir es temor. ¿Por qué? Porque si nosotros le echamos una mirada a lo que ocurre en el día a día, es muy peligroso lo que está ocurriendo. Hemos visto un asalto a un par de esposos emprendedores, dueños de un restaurante en Caraballo, donde a sangre fría matan a la señora. Acabamos de ver esta madrugada, doctor Cuba, en Santa Anita, que es un distrito que está ubicado en el sector este de Lima, en una fiesta de promoción, matan a un joven y a su padre, y a su madre le dejan mal herida. O sea, toda esa sensación es que hay una ausencia.
O sea, no hay los mecanismos de seguridad que tanto se preconiza. Pero mire, ahí es cierto lo que usted señala, pero también hay una miopía en ambos poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para esta policía comunitaria, esta policía ciudadana, digamos, ¿no? Esa policía especial que plantea el gobierno crear para luchar precisamente contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, el Congreso tiene esto ya meses y no resuelve. ¿Qué debe corregirse en la norma? ¿Cómo debería salir la norma? O si es que la archiva, por último, pero no resuelve. Y esto es un tema fundamental, porque eso es parte de la colaboración de poderes para dar una señal unitaria a los delincuentes de que el país está unido, es coherente en esta lucha. Pero además, tienes otro asunto de fondo, ¿no? Si tú tienes una población que quiere participar, pero no quiere comprometerse con el gobierno, porque ahí hay una mirada distinta, digamos. La gente dice, yo quiero movilizarnos por nuestra seguridad ciudadana, pero yo no quiero apoyar al gobierno. O yo quiero movilizarme por mis necesidades, pero yo no quiero apoyar al gobierno. Ahí tiene que haber una mirada desde el Ejecutivo, una mirada real y decir, señores, yo no estoy buscando apoyo, yo estoy trabajando concretamente por la necesidad de la gente. No me interesa el apoyo político. Pero si tú quieres buscar apoyo político en estas actividades que siente la gente, lo que se consigue es peor, ¿no? Es la respuesta negativa, que la población o no participe, o si participa, participa sin tomar en cuenta las organizaciones del Estado. Y esto es lo grave, eso es lo que está ocurriendo, digamos, actualmente cuando la población se lanza sola, sin ningún control, a luchar contra la inseguridad ciudadana. Lo cierto aquí es que el gobierno tiene que darse cuenta que estas son actividades de Estado apolíticas, sin ningún tinte, sin ninguna bandera política, y que aquí lo que se requiere más bien es la conjunción de todos los actores, sean estos políticos o no, pero que no politicen la acción, que es lo que lamentablemente está ocurriendo, sea por la oposición o sea por el propio gobierno, que al final de cuentas, al politizarse esto, generan que la población se siente excluida o no participe en estas actividades. Pero además de todo dos temas, del tema económico que hemos señalado y el tema de la seguridad ciudadana, se agrega otro componente adicional, ¿no? Hay otro tema, es la escasa ejecución presupuestal por parte del sector público. Y esto hace que ya estamos en noviembre y se nota una dificultad para la ejecución presupuestal. Sean los motivos que sean o porque en el gobierno anterior se hicieron mal los contratos, o sea que hay problemas en la ejecución de esto, porque la mayoría de veces se debe a eso, a que los contratos estuvieron tan mal hechos que al final, cuando se está ejecutando la obra, haya que hacer correcciones a los contratos que toman tiempo, y si no culminan los procesos de adquisiciones, por ejemplo, con contratos mal hechos, no se puede pagar, ¿no? Entonces ahí se genera un embalse en la forma del desembolso de este trabajo. Sin embargo, ahí viene pues eso es lo que tenía que corregir este gobierno. Esos contratos improvisados, mal hechos quizá mirando el interés privado en lugar del interés público, eso tenía que corregirse durante este año de gestión. Lo dramático sería que no se haya corregido y estemos ahora en el cuello de botella final y se impida la ejecución presupuestal completa. Este es un tema muy importante, porque no solamente estamos frente a una escasa recaudación fiscal, una disminución de la recaudación fiscal, sino que los dineros escasos que tenemos no los ejecutamos en modo completo. Y esto añade otro tema más frente a las necesidades de la población. Y el último tema que quizá valga la pena discutir ampliamente es cómo vamos a mejorar nuestras relaciones internacionales. Aquí hay un tema quizá crucial para el país. Todos sabemos Ayer, por ejemplo, es un tema que muestra que nuestra Cancillería no está caminando bien, ¿no? Eso es una muestra. Lo que sucede es que es un tema de política interna en los Estados Unidos, que en general el presidente de la República no hace reuniones bilaterales
con los gobiernos que todavía no considera que tienen elección democrática. Y entonces es obvio que la pugna que tiene la Cancillería es lograr que el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos tenga una reunión bilateral con Perú, Estados Unidos, digamos, los dos presidentes. Pero Estados Unidos tiene reuniones, ahí viene, digamos, la ambigüedad del gobierno americano, se reúne con la señora Boluarte, pero de una forma oficiosa, digamos, no una reunión bilateral como lo hace con aquellos gobiernos que sí considera que tienen una elección popular. Entonces, en este caso, la pugna de la Cancillería peruana en lograr el objetivo de demostrarle al gobierno americano que la elección de la señora Boluarte en la plancha presidencial que se tuvo de ese partido político fue legítima, y en segundo lugar que la sucesión constitucional también, y por lo tanto sí debería reunirse el presidente Biden en una reunión bilateral. Y parece ser que esa discusión se cayó por parte de los Estados Unidos en último momento, y eso es lo que ha generado el impasse. Pero es obvio que eso es lo que debería explicar la Cancillería. Es decir, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos frente a esta realidad? ¿Cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a la situación del gobierno de la señora Boluarte? Yo comprendo la necesidad que tiene, el afán que tiene de ser reconocido bilateralmente, pero si no se puede, lo está haciendo de una forma oficiosa y se esmera en lograr este objetivo, pero creo que la Cancillería debería trabajar mejor. Creo que el embajador del Perú en los Estados Unidos debería tener un rol preponderante, a pesar de que el embajador que tenemos allá tiene mucha experiencia, digamos, en el campo diplomático, en este tema no ha rendido la talla necesaria y nos ha puesto al Perú en una situación complicada porque ha puesto en evidencia que todavía el gobierno de la señora Dina Boluarte no tiene los pergaminos democráticos para sentarse en una mesa en una forma bilateral con el gobierno de Joe Biden. Y esto va un poco más allá, doctor Gebre de Cuba, ¿no? Porque más allá del terreno diplomático, la manera como se maneja el tema protocolar o de las consideraciones que tiene que mantener la Cancillería, ¿no? Para efectos de poder determinar las visitas del presidente de la República o las visitas que se tengan que cumplir como representante de un país, ¿no? Porque la oportunidad era que la presidente de la República le iba a dar un impulso a abrir las inversiones en el país. Eso es lo que se esperaba de esta visita. Lo que se esperaba era que en esta reunión la presidenta llegue al país con un mensaje mucho más auspicioso, ¿no? Nada de eso ha ocurrido. Porque justamente, pero parte, ahí sí. Doctor Cuba, pero parte de la justificación fue esa. O sea... No, pero ahí sí yo tengo una mirada distinta. El objetivo económico se ha logrado, el objetivo político también, pero no el tema diplomático bilateral. ¿Por qué? Por un tema interno de los Estados Unidos, que ellos tienen como política no hacer este tipo de reuniones bilaterales, por lo menos con América Latina, cuando todavía tiene un atisbo, una mirada de un tema de legitimidad, digamos, del gobierno. Entonces, eso es el tema de fondo. Pero sí se ha reunido con los empresarios, sí ha participado en los eventos de APEC. Es más, esas fotografías que han salido de las reuniones en los pasadizos de ambos presidentes, es la reunión oficiosa que se ha tenido, donde el presidente de los Estados Unidos, por unos temas de consideraciones, como explicaba antes, de política internacional, no le ha dado, digamos, el carácter de una reunión bilateral todavía, porque probablemente Estados Unidos tiene algunas observaciones al sistema de sucesión constitucional que hubo en el país. Ese es un tema clarísimo. Ahora, eso afecta justamente al tema económico, pues. Eso afecta al tema económico. O sea, y eso ha tenido que mirarlo la Cancillería, incluso antes de hacer un viaje, ¿no? Pero hay otro tema adicional que la Cancillería tiene que mirar, ¿no? Estamos nosotros en una situación, en un mundo complicado. El Perú el próximo año va a inaugurar el hub portuario más grande de América. El tema geopolítico, ¿ya? Más grande del mundo. Exactamente, ese tema geopolítico Así es. Debería explorar con mayor autonomía la Cancillería peruana
para de esa manera Mire, poder insertarse mejor en el mercado doctor internacional. Cuba, ayer yo conversaba con un exministro de Relaciones Exteriores, ¿no? El doctor Rodríguez Mackey, ¿no? Ahora, muchos pueden discrepar con su punto de vista, pero que conoce el tema internacional, que conoce el tema de cómo se mueve el escenario o el tablero. Él decía que aquí hay un problema geopolítico que tiene que ver exactamente con la inversión china frente a nuestro país. Y que esa es la mirada que tienen los Estados Unidos, ¿no? La desconfianza que hay hacia el Perú. O sea, muchos pueden discrepar, pero es una mirada que hay que observarla. O sea, ¿qué es lo que está Claro, pero pasando? esa inversión enorme que tiene China en el Perú y sobre todo el hecho de que va a ser la puerta de entrada. No se olvide usted, señor Hernández, que el Perú es parte de la ruta de la seda. O sea, ya Perú ha firmado, incluso hay ley del Congreso de la República que el Perú es incorporado en la ruta de la seda. Y eso significa que estamos en la zona de influencia económica de China. Además, hay una enorme inversión del gobierno chino, ¿no? En las empresas chinas, en el tema portuario y en otras empresas mineras en el Perú. Hoy día uno de nuestros principales socios comerciales ya no es Estados Unidos, sino es China. Ese tema, que debería ser un atributo que tiene el Perú para estas reuniones con los Estados Unidos, se ha convertido en una especie de, oye, mírame, estoy acá, yo quiero que me reconozcas, mírame. Sin embargo, no quieren reconocerte, pues, ¿por qué? Porque dicen, dice, tú no tienes un origen democrático, tú no llegaste bien, tenemos observaciones contigo, No reúnen las resuelve tus problemas credenciales. en la corte, pero en el fondo, lo que señala el internacionalista McKay es correcto, es decir, hay un tema geopolítico importante, pero que en los temas, en los asuntos diplomáticos a veces las cosas no se dicen por su nombre. Sin embargo, esos atributos que tenemos de ser un gran hub comercial con el Asia, que es ahora es la fábrica del mundo, es el Asia, es aquella que es la locomotora en el desarrollo económico mundial, debería permitirnos al Perú un plan económico más preciso, salir precisamente de ese impasse. Esa es una excelente oportunidad para estos mercados debido a este problema geopolítico que hay en el mundo. Así que yo creo que estos debates se tendrán que llevar a cabo y es evidente que dentro del Congreso hay fuerzas políticas que miran de una forma distinta este acercamiento de Perú a Estados Unidos. Hay otras más de la centro izquierda que están en contra y otros que de centro derecha que están totalmente a favor. Lo mismo ocurre con la relación que se tiene con China y con Rusia y con los países que han configurado el otro mundo, digamos, que no es el mundo occidental. Entonces yo creo que esto es lo que, en este contexto es que se ha dado esta visita a los Estados Unidos y claro, parece ser que la mirada ha sido muy miope, muy de corto alcance y no se ha mirado todo el bosque, sino el árbol y el afán del gobierno de querer ser reconocido en una reunión bilateral por el gobierno de los Estados Unidos. Doctor Cuba, me queda 3 minutos para que usted hable sobre la salud en los consensos en el Perú, que es el último artículo presentado. Mire, hablando de todo este tema que hemos conversado, de este tema macropolítico importante, de generar una agenda, aquí en el país, el año 2020 y 2021, a raíz precisamente en plena pandemia, se discutió el tema de la salud. Se había visto, por ejemplo, que el sistema de salud en el Perú era totalmente desarticulado, fragmentado, segmentado, es decir, cada segmento poblacional resolvía sus problemas de salud a su manera. Veíamos cómo no conversaban los diversos componentes y el gobierno de ese momento creó lo que se llamó el Comando COVID, todos recordamos, que este Comando COVID debería servir para articular todos los sectores o los ministerios o las instituciones que hacen salud o actividades sanitarias y puedan confluir en una respuesta coherente frente a la pandemia. Pero eso no ocurrió porque incluso el Comando COVID tuvo una situación muy complicada para coordinar, se quejaban inclusive que no había datos, no había información común,
no podían comprar y vender servicios. Acordémonos en esa época cuando ocurrió el problema con las clínicas, incluso que el expresidente Vizcarra amenazó con estatizarlas, todo eso ocurrió en un contexto que nos puso en una situación muy complicada porque hemos sido uno de los peores países del mundo en enfrentar la pandemia. Entonces, en esas circunstancias se discutió cómo mejorar las cosas y se dieron algunos acuerdos sobre un documento que se hizo en el foro del Acuerdo Nacional que se llama los Consensos por el Perú. Y ahí se ha desarrollado cómo debería ser un sistema unificado de salud en el país, qué características debería tener y qué derechos debería defenderse. Y ahí se pone que el derecho de todos los peruanos en esta área es el derecho a la salud y a la seguridad social. Se habla de la creación de redes integrales de salud y que el objetivo es dar servicios a la población en base al ciudadano, a la familia y a su comunidad. Y aquí se da toda una serie de estrategias. Como estábamos en plena pandemia, se dieron estrategias de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Este documento es importante porque en la agenda del Congreso de la República, que se ha aprobado el año pasado y que se aprobó este año también, se toman los consensos del Foro del Acuerdo Nacional, se toman en cuenta en el tema de elaboración de los proyectos de ley. Eso señala la agenda legislativa aprobada. Por lo tanto, si hay un avance enorme en el tema de consensos con todas las fuerzas políticas que ahí participan en el Foro del Acuerdo Nacional, para generar un sistema de salud, para construir un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades del ciudadano, yo creo que ya es momento que todas las fuerzas políticas también hagan un acuerdo para implementar en lo medida de lo posible estas medidas, por lo menos mirando el largo plazo. Porque ¿qué se demostró en la pandemia? Que el modelo de salud que teníamos, que es el llamado aseguramiento mercantilista, no funciona. Hoy día el 99.5% de la población supuestamente tiene un seguro de salud, sin embargo no tiene atención médica. Actualmente es como que a una persona le digan, usted le vamos a dar un seguro contra incendio para su casa, pero usted no tiene casa, ¿para qué le sirve ese seguro? Eso es lo que está pasando actualmente con el tema de la salud. Les han dado a todos, le dicen que usted está asegurado, sin embargo no hay oferta de servicios para dónde hacerse atender. Esa discrepancia nos llevó a la crisis enorme que tuvimos y la enorme mortalidad durante la pandemia. Y eso se tiene que corregir. Tenemos que construir un nuevo sistema, tenemos que lograr que el comportamiento organizacional cambie en base a redes integrales de salud, donde el ciudadano tenga un circuito dentro del sistema para que le resuelva sus problemas. Yo creo que esto lo que hace ahí es plantear algunas actividades cortas. He planteado, por ejemplo, en el artículo el tema medicamentos, ¿no? En el tema de la política de medicamentos, por ejemplo, aborda un rubro importante que en el mundo ha tenido un crecimiento exponencial de este rubro de la industria farmacéutica. Sin embargo, en el Perú no lo ha tenido tanto. Y es más, tenemos un comercio deficitario en el tema de medicamentos. Y el Perú podría ser un gran exportador de medicamentos al mercado América Latina y al mundo, porque tenemos esa posibilidad por muchas ventajas comparativas que tiene el país. Sin embargo, a pesar de que existe el consenso para hacerlo, no se hace debido a que precisamente no se ponen de acuerdo en la forma que no se tomen medidas mercantilistas, economía de amigotes, que puedan llevar a mal puerto una decisión de esa naturaleza. Se requiere pues formas de promover la inversión en esas áreas en nuestro país. Y también el tema del suministro de medicamentos para el Perú, tomando en cuenta que el medicamento representa casi el 40% de lo que se gasta en salud. Yo creo que estas actividades hago un recuento, porque creo que es la oportunidad en que el Perú ponga una agenda grande de crecimiento económico, pero también una gran agenda en los temas sociales, uno de los cuales es la salud. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido, muy agradecido por atender la invitación semanal de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Un abrazo una vez más. Gracias. Gracias. Señor José.